Buenas tardes tengan señoritas, señores estudiantes, estimados padres de familia, reciban un cordial saludo de mi parte, esperando en Dios que nos encontremos en goce de plena salud. Vamos a continuar con la clase con el tema de esta semana, con la clase de hoy, que continuamos viendo los paratextos. En este caso son las figuras literarias como paratexto de análisis lírico. Vamos a continuar entonces con esas figuras literarias, por favor. No vamos a iniciar una clase nueva sin antes no haber hecho un pequeño repaso de lo que vimos la semana anterior. Entonces es la personificación. ¿Qué es la personificación? También conocida como prosopopeya. Personificación, prosopopeya, les decía, ¿no? Cualquiera de estos dos términos va a ser usado dentro de una lección. Es una figura literaria que consiste en otorgarle propiedades o cualidades humanas a seres inanimados o a los animales, ¿no? Recordemos eso, cualidades humanas a los seres inanimados o a los animales. De esta manera se les puede hacer saltar, cantar, hablar, ¿no? Los especialistas en el uso de la personificación son los cuentos y las fábulas, ¿sí? Continuemos, por favor. Ejemplos de personificación: la naturaleza es sabia, ¿sí? Las estrellas nos miraban, el auto se quejaba, el tren tose, el árbol con sus manos, ¿sí? Le hemos otorgado a todas estas cosas, le hemos otorgado cualidades humanas, ¿sí? Sigamos, por favor. La otra figura literaria que vimos también es el sinécdoque. ¿Qué es el sinécdoque? Es una figura literaria que consiste en designar la parte por el todo o el todo por la parte, ¿no es cierto? Entonces tenemos un ejemplo de la parte por el todo: pidió su mano. Le decía que realmente en el matrimonio no va a pedir solamente la mano, va a pedir a toda la novia, ¿no es cierto? Entonces la mano, que es una parte, reemplaza al todo. Por otra parte, del todo por la parte decimos dame tu teléfono. Teléfono, que es el todo, está reemplazando a la parte que es el número nada más, ¿no es cierto? Y tenemos lo singular por lo plural, que les decía es lo mismo que la parte por el todo, donde dice que el chileno es flojo. Chileno, que es una parte de todo Chile, está reemplazando al todo del país chileno. Lo mismo al revés aquí, en cambio, lo plural por lo singular es lo mismo que el todo por la parte. La patria de los descubridores, les ponía como ejemplo la ciudad de los campeones, hablando de Cuenca, ¿sí? Que está, la ciudad está a los campeones, está cubriendo a los 3, 4, 5 campeones que hemos tenido, medallistas incluso, ¿no? Como Pérez, Rolando Vera, este joven, bueno, se me escapan los nombres. Sigamos, por favor. Aquí tenemos otro cuadro ejemplo. El sinécdoque es una figura retórica que consiste en expresar la parte de un objeto por todo el objeto o todo el objeto por la parte del mismo. Tiene 15 primaveras, decimos, nos referimos a los años, ¿sí? Solamente la primavera es una parte, ¿sí? Los años es el todo, ¿sí? Llegó la policía, cuando hablamos que la policía es el todo, y lo único que llegó es una parte, que son los oficiales, ¿no? Sigamos, por favor. Aquí tenemos unos ejemplos de la parte por el todo: 15 primaveras, quedó sola con 4 bocas, ya vimos todo esto. Sigamos, por favor. En el todo por la parte, España le ganó a Francia, está reemplazando el 1 a los 11 jugadores. Llegó la policía, que ya vimos. Sigamos, por favor. Luego de este repaso que hicimos de manera rápida, continuemos entonces, ¿no? Vamos a continuar y vamos a plantear lo siguiente. Decimos que esta figura literaria, aún no la hemos nombrado, esta figura literaria es una auténtica contraposición. Es decir, pone juntas a dos ideas opuestas. Es una locura, de cierto modo, ¿no es cierto? Es una locura poner dos ideas opuestas juntas. ¿Cómo ponemos dos cosas opuestas y funcionan? Pregunta aquí, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Poner dos ideas opuestas, pero que funcionen. ¿Qué objeto tiene? Da realce. ¿Sí? Esta figura, al poner dos cosas opuestas, lo que busca es dar realce, magnificar estas cosas. Tenemos un ejemplo: me odio por quererte. Odio y cariño, dos ideas opuestas, ¿sí? ¿Qué quiero realzar? El tamaño de mi cariño, usando la palabra odio, ¿sí?
He reforzado el tamaño de mi cariño por odio. ¿Cómo se llamará entonces esta figura literaria? ¿Sí? ¿Cómo se llamará? Entonces, en este caso estamos hablando de la antítesis. Nuevamente, estamos hablando de la antítesis. ¿Qué dice la antítesis? Oposición o contrariedad de dos afirmaciones o ideas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la definición de antítesis? El término antítesis indica oposición o contrariedad de dos afirmaciones. También se refiere a una persona o cosa que posee cualidades opuestas o representa lo contrario a otra. Antítesis, oposición. Justo han quedado uno debajo del otro. Antítesis, oposición. Antítesis, contrariedad. Antítesis, contraposición. ¿Sí? La antítesis se la puede reconocer porque suele ir encabezada por expresiones como pero, sin embargo, por el contrario, las cuales, ¿qué me indican estas expresiones? Me indican contrariedad, me indican diferencia, me indican oposición, ¿no? Él es bueno, sin embargo, no le gusta hacer los deberes, ¿no? Él es malo, sin embargo, es buen deportista. Si ve, malo, buen, ¿sí? Mire usted, entonces tenemos el uso de estos conectores para demostrar que la antítesis, la contrariedad, la oposición, esa es la antítesis, ¿no? Si no la encontramos directamente con estos, la encontraremos viendo precisamente el hecho de que son dos ideas opuestas. Cuando quiero llorar, querer, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Es un verso de Rubén Darío en el cual se expresa dos ideas opuestas. Quiero llorar, no lloro, lloro sin querer, ¿no? Continuemos, por favor. La antítesis entonces es un recurso literario que se utiliza para oponer o contrariar dos ideas, dice hasta aquí, ¿no? Dentro de un escrito. Se trata de una oposición manifiesta. Es decir, cuando digo manifiesta es que es obvia, ¿no? No le vamos a encontrar a la antítesis disfrazada, ¿sí? Manifiesta entre frases o vocablos. ¿Dónde y para qué se utiliza la antítesis? Me dice, ¿no? Acá arriba tenemos un ejemplo tan bello, ¿no? Es un verso de Pablo Neruda. Es tan corto el amor, tan largo el olvido. Corto, largo, amor, olvido. ¿Sí? Continuemos. ¿Dónde y para qué? Es un recurso literario, ¿sí? Que utiliza en el campo poético con la finalidad de ¿qué? De fortalecer la idea. Como les decía en la lámina anterior, ¿sí? En las láminas anteriores, les decía que para qué se usa para dar realce, ¿sí? Para engrandecer una idea, para magnificar. Por otro lado, es una figura retórica o figura literaria que profundiza el significado, ¿no? Es decir, da realce, profundiza, magnifica, ¿sí? Esa es la antítesis. Sigamos, por favor. Un ejemplo claro tenemos aquí, el hecho de que es una vela, pero en vez de fuego hay agua, ¿sí? Dos ideas opuestas. La vela que significará fuego, luz, y el agua que obviamente es lo opuesto al fuego, ¿no? Tenemos una explicación cortita aquí, antítesis, se presentan dos ideas virtualmente opuestas, obviamente significa esto, ¿no? Obviamente. Busco en la muerte la vida, salud en la enfermedad. Mire usted esas antítesis que propone el escritor Miguel de Cervantes. Continuamos ya con el análisis de las figuras literarias y en este caso tenemos esta otra figura literaria que se expresa cuando le atribuimos texto a algún sonido. ¿Cómo es esto? Cuando podemos escribir los sonidos, estamos hablando de esta figura literaria. El ejemplo que tenemos aquí, cucú, cucú, cantaba la rana. Al sonido que hace la rana le hemos dado estas letras, este texto, cucú. En este caso, también acá, el ouch, que es el sonido de dolor, la expresión del dolor. Aquí, no sé si se verá en el video, sino en todo caso al lado de cada animal está, ¿no? El miau del gato, el pío del pollo, el guau del perro, el oing del chancho, ¿sí? El mu de la vaca. Le hemos otorgado nosotros texto, letras a ese sonido. ¿Cómo se llama esta figura nueva que vamos a estudiar hoy? Se llama la onomatopeya. ¿Qué es la onomatopeya? Son palabras. Palabras que representan ¿qué? Sonido. Palabras que imitan un sonido.
Les repito, onomatopeya, palabras que imitan un sonido. Onomatopeya, palabras que imitan un sonido. ¿Sí? En este caso, entonces, ¿no? Tenemos que estas onomatopeyas se usan mucho, sobre todo hoy en día en las redes sociales, ¿no? Cuando usted cuando usted está conversando con un amigo y quiere expresarle que se está riendo, ¿qué pone? Ja, ja, ja. Cuando usted quiere expresarle que está con sueño, que se quedó dormido, pone muchas zetas, ¿no? Cuando quiere pedirle que se calle, shh. ¿Qué le hemos atribuido? Estas letras y estas letras le hemos atribuido a un sonido. Procuramos que imitar un sonido. Una onomatopeya, por lo tanto, es una palabra formada por la imitación de un sonido, ruido o incluso un fenómeno visual, dice, ¿no? Con el que también está vinculado. Sigamos, por favor. Tenemos ejemplos, ¿no? Achis para el estornudo, aú para el aullido del lobo, aj para el asco, bang para el disparo. Mire cómo hace la oveja, ¿no? Ve, ¿qué hemos puesto aquí? Le hemos dado un sonido, ¿no? Cuando la conversación ha estado tediosa, ¿no? Ha estado aburrida la conversación. ¿Qué le dice la mamá? ¿Y cómo estuvo la fiesta? Solo hubo bla, 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 dice, ¿no es cierto usted? ¿Sí? Entonces, estamos hablando de una conversación. Luego, brr, también para el frío, ¿no? Vamos ahora con la tarea, ¿sí? ¿Cuál es la tarea en este caso? La tarea ustedes la van a encontrar en el cronograma de lengua y literatura. Son los PDFs que dicen onomatopeya y antítesis y onomatopeya. Por favor, realicen las actividades que están expresadas en ese PDF con el efecto de que puedan repasar de algún modo. Señoritas y señores, sin más, me despido, no antes sin agradecerles que tengan ustedes una buena tarde.